La respuesta es que es imposible hacer las cosas bien cuando uno toma como guía a otra persona. Uno solo puede ser quien es y no puede obligar a los padres a quererlo. Hay padres que únicamente pueden querer las máscaras de sus hijos y, en el momento en que el hijo se quita la máscara, suelen decir lo que ya he mencionado antes. Quisiera que siguieras siendo como eras. La ilusión de que merecemos el amor de los padres solo se sostiene si negamos lo que sucedió. Esta ilusión se desmoronará en cuanto decidamos ver la verdad con todas sus ramificaciones. Entonces cesará el autoengaño que hemos estado alimentando por medio del alcohol, las drogas y los medicamentos. Ana, de 35 años y madre de 2 hijos, me preguntó, ¿qué le contesto a mi madre cada vez que me dice, lo único que desearía es que me demostraras tu amor? Antes lo hacías, pero ahora has cambiado tanto. Me encantaría responderle, sí, he cambiado porque ahora siento que no siempre he sido sincera contigo. Me gustaría tratarte con franqueza. ¿Y por qué no puedes decírselo así?, le pregunté. Es verdad, reconoció Ana. Tengo derecho a defender mi verdad. Y, en el fondo, ella también tiene derecho a que yo le diga que lo que siente es verdad. En realidad, es todo muy fácil, pero la compasión me ha impedido ser franca con mi madre. Es que me da pena, de pequeña nunca la quisieron. Nada más nacer la abandonaron, y se agarró a mi amor, y yo no quise negárselo. ¿Eres hija única?, quise saber yo. No, somos 5 hermanos, y todos estamos muy pendientes de ella, pero está claro que eso no llena el vacío que arrastra desde la infancia. ¿Y crees que podrás llenar ese vacío con una mentira? No, tampoco. Es verdad. ¿Por qué voy a darle por compasión un amor que no tengo? ¿Por qué engañarla entonces? ¿A quién beneficia eso? Siempre he sufrido enfermedades que ya no tengo desde que admití que, realmente, nunca he querido a mi madre porque sentía que me monopolizaba y me chantajeaba desde un punto de vista emocional. Pero tenía miedo de decírselo, y ahora me pregunto qué es lo que pretendía darle con esta compasión. Nada más que una mentira. Le debo a mi cuerpo no seguir más con esto. ¿Qué queda del amor si examinamos sus componentes uno a uno, como he intentado hacer aquí? La gratitud, la compasión, la ilusión, la negación de la verdad, los sentimientos de culpa, el fingimiento, todos ellos son los componentes de un vínculo que con frecuencia nos hace caer enfermos. Esta relación enfermiza se entiende universalmente como amor. Cuando formulo estos pensamientos, tropiezo a cada instante con miedos y encuentro resistencias. Pero si consigo explicar con más claridad lo que pienso, esta resistencia enseguida se suaviza y algunos reaccionan sorprendidos. Uno de mis interlocutores dijo una vez, es cierto, ¿por qué pienso que mis padres se morirían si les mostrara lo que de verdad siento por ellos? Tengo derecho a sentir lo que siento. No se trata de venganza, sino de sinceridad. ¿Por qué en las clases de religión la sinceridad solo se valora como un concepto abstracto, pero a la hora de la verdad, en el trato con los padres, resulta que va contra las reglas? Sí, qué bonito sería que uno pudiese hablar con los padres con franqueza. Después de todo, el modo en que eso les afecte queda fuera de nuestro alcance, pero sería una oportunidad para nosotros, para nuestros hijos y, no en último lugar, para nuestro cuerpo, que nos ha conducido hasta nuestra verdad.
No deja de asombrarme esta capacidad del cuerpo. Lucha contra la mentira con una tenacidad y una inteligencia sorprendentes. Las exigencias morales y religiosas no logran engañarlo ni confundirlo. Al niño se le alimenta con moral, y éste acepta el alimento de buen grado porque quiere a sus padres. Pero durante la etapa escolar sufrirá un sinfín de enfermedades. El adulto utiliza su brillante intelecto para luchar contra la moral. Es posible que sea filósofo o poeta. Sin embargo, sus verdaderos sentimientos hacia su familia, que ya en la escuela quedaron ocultos por sus achaques, bloquean su musculatura, como fue el caso de Schiller y también de Nietzsche. Al final, el adulto será una víctima de sus padres, de la moral y la religión de estos, pese a que haya descubierto todas las mentiras de la sociedad. Pero reconocer la propia mentira, ver que uno ha sido una víctima de la moral, es más difícil que escribir tratados filosóficos o valientes dramas. Y, no obstante, son los procesos internos del individuo, y no sus pensamientos disociados del cuerpo, los que podrían contribuir a un provechoso cambio de nuestra mentalidad. Quienes de pequeños hayan experimentado el amor y la comprensión no tendrán ningún problema con su verdad. Pudieron desarrollar sus capacidades y sus hijos se beneficiarán de eso. Ignoro cuál es el porcentaje de estas personas. Solo sé que siguen recomendándose las bofetadas como medida pedagógica, que Estados Unidos, que se hace pasar por un modelo de democracia y progreso, aún permite los golpes en las escuelas de 22 estados y que incluso defiende este derecho de los padres y educadores cada vez con más fuerza. Es absurdo suponer que mediante la violencia puede enseñarse a los niños lo que es la democracia, de lo que infiero que no debe de haber tantas personas en el mundo que no hayan experimentado este método educativo. Todas ellas tienen en común que reprimieron muy pronto su oposición a la crueldad y que solo les estaba permitido crecer en la insinceridad interna. Es algo que se observa continuamente. Si en una conversación alguien dice, "No quiero a mis padres porque siempre me han humillado", seguro que recibirá de forma unánime los consejos habituales, que tiene que cambiar su actitud si quiere convertirse en adulto, que no puede albergar odio en su interior si quiere estar sano, que solo podrá librarse del odio cuando haya perdonado a sus padres, que no existen los padres ideales, que a veces todos cometen errores que hay que tolerar y que así el adulto aprende. Los consejos parecen tan convincentes simplemente porque los conocemos desde hace mucho tiempo, y quizá nos parezcan sensatos, pero no lo son. Muchos se basan en supuestos falsos, ya que no es cierto que el perdón libere del odio. Solo ayuda a taparlo y con ello a reforzarlo en el inconsciente. No es cierto que nuestra tolerancia aumente con la edad. Todo lo contrario. El niño tolera los actos absurdos de sus padres, porque los considera normales y no se le permite resistirse a ellos. Pero el adulto sufre por la falta de libertad y por la imposición, y siente este sufrimiento al relacionarse con las personas sustitutivas, los propios hijos y los cónyuges. Su inconsciente miedo infantil a los padres le impide reconocer la verdad. No es cierto que el odio nos lleve a enfermar. El odio reprimido y disociado sí puede hacerlo, pero no el sentimiento exteriorizado y vivido de forma consciente. Como adulto, solo siento el odio cuando estoy en una situación en la que no puedo expresar mis sentimientos con libertad.
En esa situación de dependencia empiezo a odiar. En cuanto rompa con ella, y como adulto puede hacerse en la mayoría de los casos, salvo, claro está, si se halla prisionero en un régimen totalitario. En cuanto pueda liberarme de la dependencia que me esclaviza, ya no sentiré odio. Véase el capítulo 3 de esta segunda parte. Pero si el odio está ahí, de nada sirve prohibirse odiar, como ordenan todas las religiones. Hay que entender el odio para poder elegir el comportamiento que libere a las personas de la dependencia generadora del mismo. Naturalmente, hay quienes desde pequeños han vivido separados de sus sentimientos, han sido dependientes de instituciones como la Iglesia y han dejado que se les dicte hasta dónde pueden permitirse sentir. Y, en la mayoría de los casos, parece que eso ha sido igual que nada. Pero no puedo imaginarme que vaya a ser siempre así. En alguna parte, en algún momento, tendrá lugar una rebelión, y el proceso de aturdimiento mutuo cesará cuando los individuos, a pesar de los comprensibles miedos, encuentren el valor para decir su verdad, para sentirla, para darla a conocer y, sobre esta base, comunicarse con los demás. Cuando uno está dispuesto a saber la cantidad de energía que tienen que desperdiciar los niños para sobrevivir a la crueldad y al sadismo a menudo extremo, se vuelve de pronto optimista, ya que entonces resulta fácil imaginarse que nuestro mundo podría ser mejor si estos niños, como Rimbaud, Schiller, Dostoyevsky, Nietzsche, pudieran dirigir sus prácticamente ilimitadas energías hacia otros objetivos más productivos y no solo a la lucha por su existencia. 3. El cuerpo, guardián de la verdad. Elizabeth, una mujer de 28 años, me escribió: Cuando yo era pequeña, mi madre me maltrataba cruelmente. En cuanto algo no le gustaba, me daba puñetazos en la cabeza, me golpeaba esta contra la pared y me tiraba del pelo. Me resultaba imposible impedirlo, porque nunca llegué a entender las verdaderas causas de estos ataques para evitar que volvieran a producirse. Por eso me esforcé tanto como pude por reconocer los más leves cambios de humor de mi madre ya en los primeros estadios, con la esperanza de evitar el ataque adaptándome a ella. En algunas ocasiones lo conseguía, pero la mayoría de las veces no. Hace unos años sufrí depresiones. Busqué una terapeuta y le expliqué muchas cosas de mi infancia. Al principio todo fue de maravilla. Daba la impresión de que me escuchaba, y eso me aliviaba muchísimo. Entonces empezó a decir algunas cosas que no me gustaron, pero, como siempre, logré hacer caso omiso de mis sentimientos y adoptar la misma mentalidad que mi terapeuta. Parecía que estaba muy influida por la filosofía oriental y en un principio creí que, si me escuchaba, eso no sería un obstáculo. Pero muy pronto la terapeuta me explicó que tenía que hacer las paces con mi madre si no quería pasarme toda la vida odiando. Entonces perdí la paciencia y dejé la terapia, no sin antes decirle que, en lo que concernía a mis sentimientos hacia mi madre, estaba yo mejor informada que ella. Bastaba con que le preguntara a mi cuerpo, porque cada vez que veía a mi madre y reprimía mis sentimientos, graves síntomas daban la alarma. El cuerpo parece insobornable y tengo la sensación de que conoce perfectamente mi verdad, mejor que mi yo consciente. Sabe todo lo que he vivido con mi madre. No me permite doblegarme en favor de las normas convencionales. Ya no tengo migrañas ni ciática, ni tampoco me siento aislada. Eso siempre y cuando tome en serio sus mensajes y los lleve a cabo. He tropezado con gente con la que he podido hablar de mi infancia,
y que me entiende porque tiene recuerdos parecidos a los míos. Ya no quiero buscar ningún terapeuta. Sería bonito encontrar a alguien a quien pudiera contarle lo que quisiera y que me dejara vivir, que no quisiera alimentarme con moral y que pudiera ayudarme a integrar mis recuerdos dolorosos. Aunque, con ayuda de algunos amigos, ya estoy en camino de hacerlo. Estoy más cerca que nunca de mis sentimientos. Formo parte de 2 grupos de conversación en los que puedo expresar mis sentimientos y probar una nueva forma de comunicación con la que me siento bien. Desde que hago esto, ya casi no tengo achaques ni depresiones. La carta de Elizabeth sonaba muy esperanzada, por lo que al cabo de un año no me sorprendió recibir otra en la que me decía: no he buscado ninguna terapia nueva y estoy bien. Durante este año no he visto a mi madre ni una sola vez, y tampoco tengo necesidad de hacerlo, pues los recuerdos infantiles de su brutalidad están en mí tan vivos que me protegen de cualquier ilusión y esperanza de recibir de ella aquello que de pequeña tanto necesité. Aunque a veces lo eche de menos, sé dónde no tengo que buscarlo de ninguna manera. En contra del vaticinio de mi terapeuta, no albergo odio en mi interior. No necesito odiar a mi madre, porque ya no dependo de ella desde un punto de vista emocional. Pero la terapeuta no entendió esto. Quería liberarme de mi odio y no vio que, sin pretenderlo, me habría empujado a él, que este odio era precisamente la expresión de mi dependencia y que ella lo habría generado de nuevo. Si llego a seguir sus consejos, habría vuelto a surgir. Hoy ya no tengo que sufrir por fingir, por eso no siento odio alguno. Es el odio de la niña dependiente el que habría perpetuado con mi terapeuta de no haberla dejado en el momento adecuado. Me encantó la solución que Elizabeth había encontrado. Por supuesto, conozco a personas que no lo tienen todo tan claro ni poseen esta fuerza y que, sin duda, necesitan terapeutas que les apoyen en su camino hacia sí mismos sin plantearles exigencias morales. Quizá mediante los informes existentes sobre las terapias que dan buenos resultados y las que no, la conciencia de los terapeutas pueda ensancharse, de modo que puedan librarse de la ponzoña de la pedagogía venenosa y no dispensen sus terapias sin miramientos. El que uno pierda o no todo contacto con los padres no es algo decisivo. El proceso de separación, el camino del niño a la edad adulta, se realiza en el interior de las personas. A veces, la interrupción del contacto es lo único que puede hacerse para satisfacer las propias necesidades. No obstante, cuando el contacto parezca lleno de sentido, solo debe darse después de que uno tenga claro lo que está dispuesto a soportar y lo que no únicamente después de saber lo que a uno le ha sucedido, sino también después de haber valorado cómo eso le ha afectado, qué consecuencias ha tenido en su vida. Cada destino es diferente, y la forma externa de las relaciones puede variar de infinitas maneras. Sin embargo, hay una regularidad inamovible. 1. Las viejas heridas solo podrán cicatrizar cuando la antigua víctima haya decidido cambiar, cuando quiera respetarse a sí misma, renunciando así a las numerosas expectativas infantiles. 2. Mediante la comprensión y el perdón del niño cuando ya es adulto, los padres no cambian automáticamente. Solo ellos pueden cambiarse a sí mismos, si quieren. 3. Mientras se niegue el dolor originado por las heridas, alguien, la antigua víctima o sus hijos,
pagará el precio con su salud. Un niño que ha sido maltratado, al que nunca se le ha permitido crecer, intentará a lo largo de toda su vida corresponder a los aspectos positivos de sus verdugos, y a ellos subordinará sus expectativas. Por este motivo, Elizabeth adoptó durante muchos años la siguiente actitud. A veces mi madre me leía cuentos y era bonito. A veces me confiaba cosas y me contaba sus problemas. Entonces me sentía como elegida. En esos momentos nunca me pegaba y yo me sentía fuera de peligro. Semejantes relatos me recuerdan la descripción de Imre Kertész de su llegada a Auschwitz. A todo le encontró un lado positivo para ahuyentar el miedo y sobrevivir. Pero Auschwitz seguía siendo inexorablemente Auschwitz, y pasaron varias décadas antes de que pudiera medir y sentir cómo ese sistema, en extremo humillante, había marcado su alma. Con esta alusión a Kertész y a su experiencia en un campo de concentración, no quiero decir que uno no deba perdonar a sus padres si éstos reconocen sus errores y se disculpan por ellos. Es algo que puede suceder si se atreven a sentir y llegan a entender el dolor que han infligido a sus hijos, aunque lo cierto es que ocurre pocas veces. En cambio, es mucho más común una perpetuación de la dependencia, a menudo invertida, cuando son los propios padres, viejos y debilitados, los que buscan un apoyo en sus hijos adultos y se sirven del eficaz método de la inculpación para mover a compasión. Es esta compasión la que posiblemente impidiera el desarrollo del niño, su conversión en adulto desde el principio, y aún ahora lo impide. El niño tuvo siempre miedo a sus propias necesidades vitales, a una vida que sus padres no querían. La reprimida, pero correcta, percepción que un niño no deseado tiene almacenada en el cuerpo. Me quieren matar, estoy en peligro de muerte. Puede desaparecer en la edad adulta cuando la percepción sea consciente. Entonces la emoción antigua, el miedo, el estrés, se transforma en un recuerdo que dice: antes estaba en peligro, pero ahora ya no lo estoy. Un recuerdo consciente como este, en general, precede o acompaña tanto a la experiencia de las viejas emociones como a los sentimientos de tristeza. Cuando aprendamos a vivir con los sentimientos y a no luchar contra ellos, ya no veremos en las manifestaciones de nuestro cuerpo una amenaza, sino útiles referencias a nuestra historia. 4. ¿Puedo decirlo? Aún recuerdo bien los miedos que me acompañaron mientras escribía Du sollst nicht merken, prohibido sentir. En aquel entonces me absorbía el hecho de que la Iglesia hubiera podido condenar el descubrimiento de Galileo Galilei durante 300 años, y que el cuerpo de Galileo reaccionara con la ceguera cuando le obligaron a retractarse. Me invadía la impotencia. Sabía con certeza que había dado con una ley no escrita, con el uso espantoso del niño en pro de las necesidades de venganza del adulto, una realidad tabú en la sociedad. No se nos permite sentir. Así pues, si había decidido acabar con este tabú, ¿no debía esperar los peores castigos? Sin embargo, mi miedo me ayudó a entender muchas cosas, entre otras, que, exactamente por esta razón, Freud había traicionado sus conocimientos. Debía seguir entonces sus huellas y retractarme de lo que yo sabía acerca de la frecuencia y las consecuencias de los malos tratos infantiles para no hacer temblar los pilares de la sociedad,
para no ser atacada ni rechazada? ¿Podía yo haber visto algo que tantas otras personas que seguían venerando ciegamente a Freud no hubieran visto? ¿Su traición a sí mismo? Recuerdo que mi cuerpo reaccionaba con síntomas cada vez que quería negociar conmigo misma, y me preguntaba si podía llegar a un arreglo, si quería publicar solo una parte de la verdad. Sufrí trastornos digestivos y alteraciones del sueño, y caí en estados depresivos. Cuando entendí que no había acuerdo posible, desaparecieron los síntomas. Lo que siguió a la publicación fue realmente un auténtico rechazo del libro y de mi persona por parte de mi mundo profesional, donde en aquel tiempo todavía me sentía como en casa. Este boicot todavía existe, pero, a diferencia de mi infancia, mi vida ya no depende del reconocimiento de la familia. El libro se ha abierto camino, y las afirmaciones antes prohibidas son hoy, tanto para los profanos como para los expertos en la materia, una evidencia. Son muchos los que durante este tiempo se han sumado a mi crítica del proceder de Freud, y la mayoría de los profesionales concede cada vez más atención a las graves consecuencias del maltrato infantil, al menos teóricamente. De modo que no han acabado conmigo y he sido testigo de cómo mi voz se ha impuesto. Por eso, por experiencia, confío en que también este libro sea algún día entendido, incluso aunque al principio pueda sorprender, dado que la mayoría de las personas esperan ser amadas por sus padres y no quieren perder esta esperanza. Pero muchos entenderán el libro en cuanto quieran entenderse a sí mismos. La sorpresa disminuirá cuando se den cuenta de que no están solos en su conocimiento y de que ya no están expuestos a los peligros de su infancia. Judith, que en la actualidad tiene 40 años, sufrió de pequeña los más brutales abusos sexuales a manos de su padre. Su madre nunca la protegió. Mediante una terapia consiguió eliminar la represión y dejar que sus síntomas se fueran curando después de haberse alejado de sus padres. Pero el miedo al castigo, que hasta la terapia había permanecido disociado y que solo gracias a esta aprendió a sentir, persistió durante largo tiempo. Y fue sobre todo por eso, porque su terapeuta era de la opinión de que uno no puede estar sano del todo si rompe totalmente el contacto con sus padres. De ahí que Judith intentara entablar una conversación con su madre, y cada vez se encontró con el rechazo más absoluto y la desaprobación, porque no sabía que hay cosas que uno nunca debería decirles a los padres. Los reproches de su hija iban en contra del mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre, y eran por tanto una ofensa a Dios, decían las cartas de la madre. Las reacciones de la madre ayudaron a Judith a percibir las fronteras de su terapeuta, unas fronteras víctimas de un esquema que parecía proporcionar a la terapeuta la certeza de saber qué es lo que uno debía o podía hacer. Gracias a otra terapeuta, con la que llevaba poco tiempo trabajando, Judith se percató de lo agradecido que estaba su cuerpo desde que ya no se obligaba a tener relaciones de esa índole. De pequeña careció de esa opción, tuvo que vivir con una madre que había sido testigo de su sufrimiento con indiferencia y que con sus normas había refutado todos los comentarios de la niña. Judith no conoció otra cosa que el rechazo cada vez que decía alguna verdad propia que se salía de lo establecido. Y para un niño ese rechazo es como la pérdida de la madre, de ahí que sea equiparable al peligro de muerte. El miedo a este peligro
no pudo ser superado en la primera terapia, porque las exigencias morales de la terapeuta de Judith alimentaban continuadamente esta sensación. Son influencias muy sutiles que en la mayoría de los casos nos pasan inadvertidas debido a que están en absoluta concordancia con los valores tradicionales con los que hemos crecido. En general, se daba y se da por sentado que todos los padres tienen derecho a que se les honre, aun cuando hayan actuado de manera destructiva con sus hijos. Pero tan pronto como uno decida abandonar esta escala de valores, le resultará de lo más grotesco escuchar que una mujer adulta debe honrar a unos padres que la maltrataron de forma brutal o que presenciaron los malos tratos sin decir nada. Y, sin embargo, consideramos que este absurdo es normal. Es asombroso que incluso terapeutas y autores universalmente reconocidos no hayan podido aún desprenderse de la idea de que perdonar a los padres es la coronación de una terapia exitosa, aunque en la actualidad esta convicción se defiende con menor seguridad que hace algunos años. Como era el caso, las expectativas a ella vinculadas son incalculables y contienen el mensaje: pobre de ti si no cumples el cuarto mandamiento. Es cierto que dichos autores suelen creer que no hay que darse prisa y perdonar al comienzo de la terapia, sino que primero hay que aceptar las emociones fuertes, pero la mayoría coincide en que algún día uno tiene que haber logrado la madurez adecuada. Estos expertos dan por sentado que es bueno e importante que al final uno pueda perdonar a los padres de todo corazón. A mi juicio, esta opinión desorienta, porque nuestro cuerpo no consta solo de corazón, y nuestro cerebro no es solo un contenedor al que en la clase de religión se le meten estos disparates y contradicciones con calzador, sino un ser vivo con una memoria absoluta de aquello que le ha sucedido. Quien perciba esto en su totalidad, tal vez diga: Dios no puede pedirme que crea algo que me parece contradictorio y perjudica mi vida. Podemos esperar de los terapeutas que, si es necesario, se opongan al sistema de valores de nuestros padres para acompañarnos hacia nuestra verdad. Estoy convencida de que, cuando uno inicia una terapia, puede y hasta debe esperarlo, sobre todo si ya ha llegado a un punto en el que puede tomar en serio el mensaje de su cuerpo. Esto me escribió, por ejemplo, una joven llamada Dagmar. Mi madre tiene una enfermedad de corazón. Me gustaría ser simpática con ella, hablar con ella junto a su cama, e intento ir a verla tan a menudo como puedo. Pero cada vez me entra un dolor de cabeza insoportable. Me despierto de madrugada bañada en sudor y, finalmente, entro en estado depresivo y tengo pensamientos suicidas. En los sueños me veo de pequeña, cuando mi madre me arrastraba por el suelo y yo gritaba, gritaba y gritaba. ¿Cómo puedo conciliar todo esto? Tengo que ir a verla, porque es mi madre, pero no quiero acabar con mi vida ni estar enferma. Necesito a alguien que me ayude y me diga cómo puedo tranquilizarme. No quiero mentirme a mí misma ni a mi madre jugando a ser la hija simpática, pero tampoco quiero ser cruel y dejarla sola en su enfermedad. Dagmar acabó hace unos años una terapia en la que perdonó a su madre su crueldad, pero en vista de la grave enfermedad de ésta, volvieron a asaltarle las viejas emociones de niña, emociones que la confundían. Hubiese preferido suicidarse a no poder responder a las expectativas de la madre, la sociedad o la terapeuta. Le encantaría ser ahora la hija amorosa que acompañara a su madre,
pero no puede serlo sin mentirse a sí misma. Su cuerpo se lo ha dicho inequívocamente. Con este ejemplo no pretendo defender que no haya que asistir a los padres con amor ante la muerte. Cada uno debe decidir por sí mismo lo que le parezca correcto. Pero cuando nuestro cuerpo nos recuerda con tanta claridad nuestra historia de malos tratos sufridos en el pasado, no tenemos más opción que tomar en serio su modo de hablarnos. En ocasiones, las personas desconocidas pueden asistir mucho mejor a una mujer en su último trance, porque no han sufrido a manos de ésta. No necesitan obligarse a mentir ni pagar la mentira con depresiones, y pueden mostrarse compasivas sin tener que fingir. En cambio, es posible que los hijos se esfuercen en vano por albergar buenos sentimientos que tal vez se resistan a aparecer, y se resisten, porque los niños, de adultos, siguen supeditando sus expectativas a los padres y, aunque sea en el último momento, les gustaría recibir de los padres moribundos la aprobación que no han sentido en toda su vida. Dagmar me escribió: cada vez que hablo con mi madre siento que un veneno recorre mi cuerpo y forma una úlcera, pero no puedo verlo porque, si lo veo, tengo sentimientos de culpa y entonces la úlcera empieza a supurar y entro en estado depresivo. Así que vuelvo a intentar aceptar mis sentimientos y me digo a mí misma que tengo derecho a sentirlos, a ver la intensidad de mi irritación. Cuando hago esto, cuando acepto mis sentimientos, aunque estos raras veces sean positivos, recobro el aliento. Empiezo a darme permiso para ser leal a mis verdaderos sentimientos. Cuando lo consigo, me siento mejor, más viva, y la depresión desaparece. Y, sin embargo, contra mi propia voluntad, trato continuamente de entender a mi madre, de aceptarla como es y de perdonarle todo, algo que cada vez pago con depresiones. No sé si este razonamiento basta para curar las heridas, pero me tomo mis experiencias muy en serio. No como mi primera terapeuta, ella quería mejorar a toda costa mi relación con mi madre. No podía aceptarla tal como era, yo tampoco. Pero, ¿cómo voy a respetarme a mí misma sin tomar en serio mis verdaderos sentimientos? Porque entonces no sabré quién soy ni a quién respeto. Este deseo de ser diferente para facilitarles la vida a los padres ancianos, y finalmente obtener su amor es comprensible, pero demasiadas veces entra en contradicción con la necesidad genuina, apoyada por el cuerpo, de ser fiel a uno mismo. Creo que el respeto a uno mismo se desarrollará de manera automática, en cuanto dicha necesidad pueda satisfacerse. 5. Mejor matar que sentir la verdad. Hasta hace poco, el fenómeno de los asesinos en serie solo preocupaba a los profesionales. La psiquiatría apenas ha estudiado la infancia de los delincuentes y ha considerado a los criminales como personas que han nacido con instintos anormales. Da la impresión de que algo está cambiando en este ámbito y que aumenta la comprensión. Sorprendentemente, el día 8 de junio de 2003, Le Monde dedicó un minucioso artículo a la infancia del criminal Patrice Alegre, y con unos cuantos detalles queda claro por qué este hombre violó y estranguló a diversas mujeres. Para entender cómo llegó a cometer estos crueles asesinatos no se necesitan complicadas teorías psicológicas ni la suposición de una maldad innata, sino solo echar una mirada a la atmósfera familiar en la que Patrice creció. Una mirada que, no obstante, pocas veces se da, porque en la mayoría de los casos a los padres de los criminales se los protege y absuelve de su responsabilidad.
Pero no es eso lo que hace el artículo de Le Monde. En pocos párrafos se describe una infancia que no deja dudas del porqué de una trayectoria delictiva. Patrice Alegre fue el primogénito de un matrimonio muy joven que, en realidad, no deseaba tener hijos. El padre era policía, y de él explica Patrice en el juicio que no iba a casa más que para pegarle e insultarlo. Odiaba a su padre y se refugió en su madre, a la que sirvió con lealtad y que, al parecer, lo quería. Ella era prostituta y, aparte de masturbarse de forma incestuosa con el cuerpo de su hijo, como supone el perito, utilizó también al chico para que hiciera de vigilante en sus relaciones sexuales con su clientela. El niño tenía que quedarse en la puerta y avisar en caso de peligro, posiblemente de la llegada del furioso padre. Patrice explicó que no siempre tuvo que ver lo que sucedía en la habitación de al lado, pero que no podía evitar oír y sufrió lo indecible con los constantes gemidos y quejidos de su madre, a la que ya de pequeño había visto con pánico practicando el sexo oral. Es posible que muchos niños consigan sobrevivir a semejante destino sin convertirse más tarde en criminales. Los niños suelen tener un potencial inagotable. Puede que luego se hagan famosos, como Edgar Allan Poe, por ejemplo, al que la bebida acabó matando, o como Guy de Maupassant, que presuntamente transformó su trágica y confusa infancia en 300 historias, pero que, como le ocurriera a su hermano pequeño antes que a él, no pudo evitar volverse psicótico y murió en una clínica a los 42 años. Patrice Alegre no tuvo la suerte de encontrar una sola persona que lo salvara de su infierno y le posibilitara ver los crímenes de sus padres como tales. Por eso creyó que su entorno era el mundo en sí, e hizo de todo para afirmarse en él y eludir la omnipotencia de sus padres mediante robos, drogas y actos violentos. Dijo en el juicio, se supone que ciñéndose a la verdad, que cuando violaba no sentía necesidades sexuales, sino solo la necesidad de omnipotencia. Es de esperar que estas declaraciones informaran a la justicia de aquello con lo que se enfrentaba, pues hace casi 30 años, un tribunal alemán decidió dejar que castraran al asesino infantil Jürgen Bartsch, interiormente aniquilado por su madre, con la esperanza de impedirle exteriorizar mediante una operación quirúrgica su, al parecer, demasiado agudizado instinto sexual hacia los niños. ¡Qué acto tan grotesco, inhumano e ignorante! Los jueces deberían saber de una vez por todas que es la necesidad de omnipotencia del niño, que en el pasado se sintió impotente y no fue respetado la que opera cuando un asesino mata a mujeres o a niños en serie. Tiene muy poco que ver con la sexualidad, a menos que a través de las experiencias de incesto se asociara la impotencia con las vivencias sexuales. Y, pese a todo, uno se pregunta, ¿no tuvo Patrice Alegre otra salida que la de asesinar, la de estrangular una y otra vez a mujeres en medio de sus gemidos y quejidos? El lector se dará cuenta enseguida de que era a la madre, a quien estrangulaba cada vez a través de las distintas mujeres, a la madre que de niño lo había condenado a este suplicio. Pero él apenas si podía comprenderlo, de ahí que necesitara víctimas. Aún hoy asegura que quiere a su madre, y debido a que nadie le ayudó, debido a que no encontró ningún testigo cómplice
que le posibilitara y le permitiera reconocer sus deseos de que su madre muriera, hacerlos conscientes y entenderlos, esos deseos proliferaron en él y lo impulsaron a matar a otras mujeres en lugar de matar a su madre. ¿Así de sencillo?, se preguntarán muchos psiquiatras. Sí, en mi opinión es mucho más sencillo que lo que hemos aprendido, más sencillo que lo que tuvimos que aprender para poder honrar a nuestros padres y no sentir el odio que merecían. Pero el odio de Patrice no hubiese matado a nadie si lo hubiera vivido de manera consciente. Nacía del tan a menudo alabado apego a la madre, apego que lo empujó a asesinar. De pequeño solo podía esperar que fuera su madre quien lo salvara, porque junto a su padre su vida estaba en constante peligro de muerte. Como un niño que tiene sobre sí la continua amenaza de terror de su padre va a permitirse, además, odiar a su madre o cuando menos ver que no puede esperar de ella ayuda alguna? Tuvo que forjarse una ilusión y aferrarse a ella, pero el precio de ésta lo pagaron sus numerosas víctimas posteriores. Los sentimientos no matan, y la vivencia consciente de su desengaño con respecto a su madre, incluso de su necesidad de estrangularla, no habría acabado con la vida de nadie. Es la supresión de la necesidad, la disociación de todos los sentimientos negativos, inconscientemente dirigidos contra la madre, lo que lo impulsó a sus fatales actos. 6. La droga, el engaño al cuerpo. En mi infancia tuve que aprender a reprimir mis reacciones espontáneas a las afrentas. Reacciones como la rabia, la ira, el dolor y el miedo, por temor a un castigo. Más tarde, en mi etapa escolar, me sentía incluso orgullosa de mi capacidad de autocontrol y de mi contención. Creía que esta capacidad era una virtud y esperaba verla también en mi primer hijo. Solo cuando pude liberarme de esta actitud, me fue posible entender el sufrimiento de un niño al que se le prohíbe reaccionar de manera adecuada a las heridas y experimentar su forma de relacionarse con sus emociones en un entorno favorable, para que más adelante, en su vida, en vez de temer sus sentimientos, encuentre en ellos una orientación. Por desgracia, a mucha gente le ha ocurrido lo mismo que a mí. De pequeños no se les permitió mostrar sus emociones, por lo que no las vivieron y más tarde las anhelaron. En las terapias algunos han conseguido encontrar sus emociones reprimidas y vivirlas, con lo que éstas se han transformado en sentimientos conscientes que la persona puede entender desde su propia historia, y ya no necesita temer. Sin embargo, otros han rechazado este camino porque no han podido o no han querido confiar a nadie sus trágicas experiencias. Son los que en la actual sociedad de consumo se sienten como en casa. Es de buen tono no mostrar los sentimientos salvo en un estado excepcional, el producido tras el consumo de alcohol y drogas. De lo contrario, lo que gusta es ridiculizar los sentimientos, los ajenos y los propios. El arte de la ironía suele estar bien remunerado en el mundo del espectáculo y el periodismo, es decir, que incluso es posible ganar mucho dinero con la supresión efectiva de los sentimientos. Es más, cuando uno, al fin, corre el peligro de perder por completo el acceso a sí mismo, de no funcionar más que con la máscara, con una personalidad falsa, recurre a veces a las abundantes drogas, alcohol y medicamentos que, precisamente, con todo el dinero que ha ganado ironizando, tiene a su alcance.
El alcohol ayuda a estar de buen humor, y las drogas, aún más fuertes, lo logran con mayor eficacia. Pero como estas emociones no son auténticas, como no están ligadas a la verdadera historia del cuerpo, su acción es, a la fuerza, transitoria. Siempre se necesitarán dosis más altas para llenar el hueco dejado por la infancia. En un artículo del diario Der Spiegel del 7 de julio de 2003, un joven, un brillante periodista que, entre otros periódicos, trabaja para Der Spiegel, habla de su larga adicción a la heroína. Citaré aquí algunos fragmentos de su relato, cuya sinceridad y franqueza me conmovieron sobremanera. En algunas profesiones, consumir drogas para ser más creativo acaba por dar un impulso a tu carrera. El alcohol, la coca o la heroína empujan a agentes, músicos y demás estrellas mediáticas. Sobre su adicción y su doble vida escribe un conocido periodista y adicto a las drogas desde hace tiempo. 2 días antes de Navidad intenté estrangular a mi novia. En los últimos años, mi vida se había vuelto caótica, en particular cuando se aproximaban las Navidades y la Nochevieja. Desde hacía 15 años luchaba contra mi dependencia de la heroína, unas veces con éxito y otras en vano. Llevaba una docena de intentos de desintoxicación y 2 largas terapias clínicas. Desde hacía unos cuantos meses me pinchaba de nuevo heroína a diario, a menudo junto con cocaína. Así se aseguraba el equilibrio. Durante casi 2 años todo había ido bien, esta vez sí. Entretanto escribía para las revistas más interesantes del país. Lo que ganaba era aceptable, y en verano me había trasladado a un espacioso piso en un edificio antiguo. Y, lo que quizás era más importante, me había vuelto a enamorar. Esa noche, poco antes de Navidad, el cuerpo de mi novia yacía sobre el suelo entarimado y se revolvía debajo de mí. Mis manos estaban en su cuello. Unas manos que pocas horas antes me había esforzado con desesperación por ocultar. Estaba sentado en la suite de un hotel entrevistando a uno de los directores de cine más famosos de Alemania. En los últimos tiempos me había visto obligado a pincharme en las pequeñas venas del dorso de mis manos y en los dedos, ya que tenía las de los brazos completamente destrozadas, de modo que mis manos parecían garras salidas de una película de terror. Estaban hinchadas, inflamadas, llenas de picotazos. Solo me ponía jerseys de manga muy larga. Por suerte era invierno. El director tenía unas manos bonitas y alargadas, manos que movía sin parar, que jugaban con mi grabadora mientras pensaba, unas manos con las que parecía que daba forma a su mundo. Me costó concentrarme en nuestra conversación. Había tenido que viajar en avión y el último chute me lo había inyectado hacía muchas horas, antes de despegar. Meter heroína en el avión me había parecido demasiado arriesgado. Además, estaba tratando al menos de controlar mi consumo comprando al día una cantidad determinada. Por eso, el final de la jornada se me hacía muy duro. Me ponía nervioso y sudaba mucho. Quería irme a casa. Al instante. Me costaba un gran esfuerzo dirigir mi atención a otra cosa. No obstante, conseguí acabar la entrevista. Si había algo que temía todavía más que la tortura del mono, era la idea de perder mi trabajo. Desde que tenía 17 años había soñado con ganarme la vida escribiendo. Y desde hacía casi 10, ese sueño se había hecho realidad. En ocasiones me daba la impresión de que mi trabajo era el último residuo de vida que aún me quedaba. El último residuo de vida se llamaba trabajo, y trabajo quería decir control.
¿Y dónde estaba la verdadera vida? ¿Dónde estaban los sentimientos? Así que me aferré a mi trabajo. En cada encargo, el miedo corroía mis intestinos. El miedo de no poder hacer frente a todo aquello. Ni yo mismo entendía cómo lograba llevar adelante los viajes, hacer las entrevistas y escribir posteriormente los textos. De manera que ahí estaba yo, sentado en esa habitación de hotel y hablando mientras me devoraban el miedo al fracaso, la vergüenza, el odio hacia mí mismo y el ansia de dragarme. Solo 3 malditos cuartos de hora y lo habrás superado. Observé cómo el director de cine enmarcaba las frases con sus gestos. Horas más tarde vi mis manos alrededor del cuello de mi novia, estrangulándola. Es posible que las drogas logren suprimir los miedos y el dolor hasta tal punto que la persona en cuestión deje de experimentar sus verdaderos sentimientos, mientras dure el efecto de las drogas. Pero, cuando el efecto haya pasado, las emociones no vividas golpearán con más fuerza. Eso es lo que le sucedió al periodista. El viaje de vuelta después de la entrevista fue una tortura. Ya en el taxi estaba exhausto, en un estado febril del que constantemente me despertaba sobresaltado. Una capa de sudor frío cubría mi piel. Temía perder mi vuelo. Se me hacía insoportable tener que esperar 1 hora y media más para volver a pincharme. Cada 90 segundos miraba el reloj. La drogodependencia convierte el tiempo en tu enemigo. Esperas. Siempre en una interminable cadena repetitiva, una y otra vez. Esperas a que pase el dolor. Esperas a tu camello, a volver a tener dinero, a tener una plaza para desintoxicarte o simplemente a que, por fin, acabe el día, a que, por fin, todo acabe. Tras cada pinchazo, el reloj vuelve a ponerse en marcha, imparable, en tu contra. Quizás sea esto lo más engañoso de la adicción, que todo y todos se convierten en tus enemigos. El tiempo, tu cuerpo, que solo llama la atención mediante odiosas necesidades, los amigos y la familia, de cuya preocupación no puedes olvidarte, un mundo que no hace más que plantearte exigencias que sientes que no puedes afrontar. Nada estructura tanto la vida como la adicción, no deja lugar para las dudas ni para las decisiones. La felicidad depende de la droga disponible. La adicción regula el mundo. Esa tarde estaba a solo unos cientos de kilómetros de distancia de casa, pero tenía la sensación de que aquello era el fin del mundo. Mi casa era ahí donde me esperaba la droga. No haber perdido el vuelo apaciguaría mi inquietud solo por poco tiempo. El despegue se había retrasado. Volvía a sentir miedo. Habría podido llorar cada vez que abría los ojos y veía que el avión seguía en la pista de despegue. El mono se extendía lentamente por mis extremidades y me quemaba los huesos. Un dolor desgarrador invadía mis brazos y mis piernas, como si los músculos y los tendones fueran demasiado cortos. Las emociones desterradas consiguen abrirse paso de nuevo y atacar al cuerpo. En casa me esperaba Mónica. Esa tarde había estado con nuestro camello, un chico negro, y le había comprado heroína y cocaína. Yo le había dado el dinero necesario antes de irme de viaje. Era nuestro trato. Yo ganaba el dinero y ella salía a buscar la droga. Yo odiaba a todos los yonkis, quería relacionarme lo menos posible con ese mundo, y en el trabajo reducía al correo electrónico y al fax mis contactos, si lo sabía, con los redactores,
y solo usaba el teléfono cuando el mensaje del contestador automático no admitía demora. Con mis amigos hacía mucho tiempo que no hablaba. De todas formas, no tenía nada que decirles. ¿Cuántas horas me había pasado sentado en el baño durante las últimas semanas, intentando encontrar una vena que aún no estuviera completamente destrozada? La cocaína corroe sobre todo las venas, y los innumerables pinchazos con jeringuillas, sin esterilizar, hacen el resto. Mi cuarto de baño parecía una carnicería, con regueros de sangre en el lavabo y en el suelo, y las paredes y el techo con salpicaduras. Ese día me había librado más o menos de los síntomas de abstinencia fumándome, por de pronto, alrededor de 1 gramo de heroína. Los polvos marrones se evaporan sobre una hoja de aluminio calentada por debajo, y el humo se inhala lo más hondo que se pueda. Como la droga tiene que dar un rodeo por los pulmones, el efecto se hace esperar unos minutos, es decir, una eternidad. El éxtasis sube a la cabeza despacio, lentamente. El clímax liberador no llega nunca. Un poco como el sexo sin orgasmo. Además, inhalar era una tortura para mí. Soy asmático. Mis pulmones enseguida crepitaban. Cada inhalación me dolía como una puñalada y me producía malestar y ganas de vomitar. Cada infructuoso intento de pinchazo aumentaba mi inquietud. Mi mente estaba llena de imágenes, de recuerdos de instantes llenos de éxtasis y de una intensidad inaudita. Del recuerdo de cómo a los 14 años descubrí, maravillado, el hachís, porque de pronto no solo oía música, sino que podía sentirla con todo mi cuerpo, de cómo en pleno éxtasis de LSD y boquiabierto por el asombro, estando de pie frente a un semáforo, el cambio de colores me producía pequeñas explosiones en el cerebro, y a mi lado mis amigos, unidos a mí de forma mágica. Recuerdos de mi primer chute, que me enganchó como la primera experiencia sexual, de cómo la mezcla de heroína y cocaína agitaba mis neuronas hasta hacerme vibrar de excitación nerviosa, como si todo yo fuera una especie de gong chino gigante de carne y hueso, del efecto de apaciguamiento general de la heroína, una especie de bálsamo caliente para el alma, que te abraza como el líquido amniótico envuelve al feto. Este joven expresa con gran claridad con qué fuerza emergen las necesidades y los sentimientos reales cuando la droga no está al alcance de la mano, pero los auténticos sentimientos de carencia, de abandono y de ira provocan pánico, por lo que han de combatirse de nuevo mediante la heroína. Al mismo tiempo, con la droga se manipula el cuerpo para generar sentimientos deseables y positivos, mecanismo que, naturalmente, también opera en el consumo de drogas legales como los psicofármacos. La dependencia compulsiva de sustancias puede causar efectos catastróficos, precisamente porque obstruye el camino hacia los verdaderos sentimientos y emociones. Es cierto que la droga produce euforia y estimula la creatividad que un día se perdió a causa de la cruel educación recibida, pero el cuerpo no tolera esta alienación de por vida. Ya hemos visto en Kafka y en otros escritores y artistas que las actividades creativas, como la escritura y la pintura, ayudan a sobrevivir durante algún tiempo, pero no permiten el acceso, perdido a causa del temprano maltrato, a las verdaderas fuentes vitales de una persona mientras ésta tema conocer su historia. En este sentido, Rimbaud es un ejemplo particularmente conmovedor.
Las drogas no pudieron sustituir el alimento del alma que, en realidad, habría necesitado, y su cuerpo no se dejó engañar acerca de sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, si hubiera tropezado con una sola persona que le hubiese ayudado a reconocer la influencia destructiva de su madre, en lugar de castigarse por ello, su vida habría podido tomar otro rumbo. Por eso todos sus intentos de huida fracasaron y se vio siempre obligado a volver con su madre. También la vida de Paul Verlaine terminó muy pronto, cuando tenía 51 años, arruinado. Se supone que a causa de la drogadicción y el alcoholismo, que habían agotado todos sus fondos. Pero el motivo real fue, como en otros muchos casos, la falta de conciencia, la sumisión al mandamiento universalmente válido, y la manipulación, a menudo por medio del dinero, y el control materno sufridos en silencio. Después de que en su juventud deseara con ahínco liberarse con ayuda de la manipulación de sustancias, Verlaine acabó viviendo con mujeres que le daban dinero, al parecer prostitutas. Pero no en todos los casos la droga se utiliza para intentar librarse de la dependencia y la coacción maternas. A veces el consumo de drogas legales, como el alcohol, los cigarrillos y los medicamentos, sirve para llenar el vacío dejado por la madre. El niño no recibió de ella el alimento que necesitaba y luego ya no pudo encontrarlo. Si se carece de drogas, este hueco se percibe literalmente como hambre física, como si las tripas se retorcieran y se contrajeran por el hambre. En realidad, la semilla de la adicción, como la de la bulimia y demás trastornos alimentarios, se plantan al comienzo de la vida. El cuerpo evidencia que, en el pasado, cuando era un ser diminuto, necesitó algo con urgencia, pero el mensaje se malinterpretará mientras las emociones permanezcan excluidas. De esta manera, la necesidad del niño se registrará erróneamente como la necesidad actual, y todos los intentos de eliminarla en el presente fracasarán, pues nuestras necesidades actuales no son las de entonces, y podremos satisfacer muchas de ellas cuando, en nuestro inconsciente, éstas dejen de estar asociadas a las antiguas. 7. Tenemos derecho a sentir. Una mujer me escribió que, en una terapia que se prolongó durante años, se había esforzado en perdonar a sus padres las peligrosas agresiones físicas que le infligieron, porque por lo visto su madre padecía una psicosis. Cuanto más se obligaba la hija a ser indulgente, más se hundía en su depresión. Se sentía como encarcelada. Solo pintar le ayudaba a desechar sus pensamientos suicidas y seguir viva. Después de una exposición de pintura vendió cuadros, y varios marchantes le insuflaron muchas esperanzas. Contenta, se lo explicó a su madre, que también se alegró y le dijo: «Ahora ganarás mucho dinero y podrás cuidar de mí». Al leer estas líneas me vino a la memoria una conocida mía, llamada Clara, que cierta vez, como de pasada, me contó que su padre, viudo pero rebosante de salud y hábil para los negocios, el día en que Clara se jubilaba, día que ella esperaba con ilusión, como si de una segunda vida se tratara, le dijo: «Ahora por fin tendrás tiempo para ocuparte más de mis negocios». Clara, que durante toda su vida se había preocupado más de los demás que de sí misma, no se dio cuenta de que esa frase había caído sobre ella como una nueva y pesada losa. Lo contó con una sonrisa, casi de buen humor. También su familia consideró que ahora había llegado realmente el momento de que ella ocupara el puesto, que estaba vacante,
de la veterana secretaria recién fallecida. ¿Qué podía hacer la pobre Clara con su tiempo libre sino sacrificarse por su padre? Pero al cabo de solo unas cuantas semanas me enteré de que había enfermado de cáncer de páncreas. Murió poco después. Había sufrido constantes dolores, y mis intentos de recordarle la frase de su padre fracasaron. Clara lamentaba no estar en condiciones, debido a la actual enfermedad, de ayudar a su padre, porque lo quería mucho. Ignoraba el porqué de este sufrimiento. Casi nunca había estado enferma. Todos la habían envidiado por su salud. Clara vivía muy sujeta a sus convencionalismos. Es evidente que apenas conocía sus verdaderos sentimientos. De ahí que el cuerpo tuviera que manifestarse, aunque, por desgracia, no hubo nadie en su familia que le ayudara a descifrar el lenguaje en el que el cuerpo hablaba. Sus hijos adultos nunca estuvieron preparados ni capacitados para hacerlo. El caso de la mujer que me había escrito, la pintora, fue distinto. Notó claramente que se enfadaba con su madre al ver cómo ésta reaccionaba a las buenas ventas de los cuadros. A partir de entonces, la alegría de la hija fue apagándose. Durante unos meses fue incapaz de pintar y volvió a caer en sus depresiones. Decidió no ir a ver a su madre ni a los amigos que estaban de parte de ésta. Dejó de ocultarles a sus conocidos el estado de su madre. Padecía psicosis. Empezó a comunicarse y volvió a sentir las ganas y la alegría de pintar. Lo que le devolvió la energía fue la aceptación de la verdad completa sobre su madre y la ruptura paulatina del vínculo, es decir, entre otros, de la compasión y la esperanza de poder hacer feliz a su madre para que ésta algún día la quisiese. Había aceptado que no podía querer a esta madre y ahora sabía exactamente por qué. Historias como esta, con final feliz, escasean, pero yo creo que su frecuencia aumentará con el tiempo, en cuanto consigamos reconocer que a los padres que nos han maltratado no les debemos agradecimiento alguno y, desde luego, tampoco ningún sacrificio. Sacrificios que se hicieron por unos fantasmas, por unos padres idealizados que nunca existieron. ¿Por qué seguimos sacrificándonos por unos fantasmas? ¿Por qué nos aferramos a unas relaciones que nos recuerdan viejos tormentos? Porque abrigamos la esperanza de que eso cambie algún día, cuando demos con la palabra adecuada, adoptemos la actitud adecuada o logremos comprender. Pero eso significaría volver a doblegarnos como hicimos en la infancia para obtener amor. Hoy en día, como adultos, sabemos que se abusó de nuestros esfuerzos y que eso no era amor. Así pues, ¿por qué esperamos que las personas que, por la razón que sea, no pudieron queremos lo hagan finalmente? Cuando logremos renunciar a esta esperanza, desaparecerán también nuestras expectativas y, con ellas, el autoengaño que nos ha acompañado toda nuestra vida. Ya no creeremos que no éramos dignos de ser amados y que deberíamos o podríamos demostrar que sí lo somos, porque eso no dependía de nosotros, sino de la situación de nuestros padres, de cómo les afectaron sus traumas infantiles, de hasta qué punto los habían asimilado, y eso nosotros no podemos cambiarlo, solo podemos vivir nuestra vida y cambiar nuestra forma de ver las cosas. La mayoría de los terapeutas cree que, de hacerlo así, también mejoraría nuestra relación con los padres, porque la actitud más madura del niño adulto movería a los padres a respetar más a éste. Pero no puedo sostener esta opinión al 100%. Según mi experiencia, el cambio positivo de los niños ya adultos
raras veces produce sentimientos positivos y admiración en los padres que otrora fueron maltratadores. Al contrario, a menudo reaccionan con envidia, con indicios de frustración y con el deseo de que el hijo o la hija vuelvan a ser como antes, es decir, sumisos, leales, que consientan el menosprecio y, en el fondo, depresivos e infelices. A muchos padres les da miedo que la conciencia de sus hijos adultos se despierte, y en muchos casos es imposible hablar de una mejora de la relación. Aunque también hay ejemplos de lo contrario. Una joven, durante mucho tiempo atormentada por sus sentimientos de odio, se sinceró por fin con su madre y le dijo, nerviosa y con miedo: «Cuando era pequeña no me gustabas como madre, te odiaba, pero no dejasteis que me diera cuenta». La chica se sorprendió de que no solo ella, sino también su madre, consciente de su culpabilidad, reaccionara con alivio a esta manifestación, pues ambas, en silencio, sabían cómo se sentían, pero ahora, finalmente, habían dicho la verdad en voz alta. A partir de entonces pudieron entablar una relación nueva y sincera. El amor por obligación no es amor. A lo sumo, conduce a una relación fingida, una relación como si, sin verdadera comunicación, a un ejercicio de cordialidad que, en realidad, no existe, que oculta a modo de máscara el rencor o el odio, pero que nunca conduce a un encuentro auténtico. Una de las obras de Yukio Mishima se titula Confesiones de una máscara. ¿Cómo va una máscara a explicar de verdad lo que una persona ha vivido? Le es imposible y, en el caso de Mishima, lo que pudo explicar fue puramente intelectual. Mishima solo pudo mostrar las consecuencias de los hechos, pero tanto estos como las emociones que llevaban aparejadas permanecieron ocultos a su conciencia. Las consecuencias afloraron en perversas y enfermizas fantasías, en un deseo de muerte abstracto, por decirlo así, ya que los sentimientos concretos del niño, que durante muchos años estuvo encerrado en la habitación de su abuela, permanecieron inaccesibles para el adulto. Las relaciones fundamentadas en una comunicación enmascarada no pueden cambiar, seguirán siendo lo que siempre han sido, comunicaciones defectuosas. Solamente será posible una auténtica relación cuando las dos partes consigan admitir los sentimientos, vivirlos y comunicarlos sin miedo. Es bonito cuando esto sucede, pero ocurre pocas veces, porque el miedo de ambas partes a la pérdida de las apariencias y de la máscara con las que ya están familiarizadas impide el intercambio sincero. Entonces, ¿por qué este intercambio tiene que buscarse precisamente en los padres ancianos? En realidad ya no son nuestros interlocutores. La historia con ellos, de momento, ha terminado. Tenemos hijos y la posibilidad de dialogar con nuestros cónyuges. La paz que muchas personas desean no viene de fuera. Muchos terapeutas creen que esa paz se puede encontrar mediante el perdón, pero los hechos han refutado una y otra vez esta idea. Como es bien sabido, todos los sacerdotes rezan cada día el Padre Nuestro, rezan por lo tanto para que se les perdonen sus pecados, y añaden, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero eso no impide que algunos, obedeciendo a su pulsión a la repetición, violen a niños y a jóvenes y cometan crímenes. Así protegen también a sus padres y no se dan cuenta de lo que éstos les hicieron a ellos. De ahí que, en este caso, predicar el perdón no solo sea hipócrita e inútil,
sino también peligroso. Encubre la compulsión a la repetición. Lo que nos protege de la repetición es únicamente la aceptación de nuestra verdad, de toda la verdad en todos sus aspectos. Cuando sepamos con la mayor exactitud posible lo que nuestros padres nos hicieron, ya no correremos el peligro de repetir sus abusos. De lo contrario, los cometeremos de manera automática y opondremos la mayor de las resistencias a la idea de que uno puede y debe romper el vínculo infantil con los padres que lo maltrataron si quiere hacerse adulto y construir su propia vida en paz. Tenemos que acabar con la confusión del niño, nacida de nuestros esfuerzos del pasado, por disculpar los malos tratos y hallarles un sentido. Así, como adultos, podremos dejar de hacer esto y también aprender de qué manera la moral de las terapias dificulta la curación de las heridas. Algunos ejemplos ilustrarán este aspecto concreto. Una joven está desesperada, se siente fracasada tanto en su vida profesional como en sus relaciones y me escribe: cuanto más me dice mi madre que soy un cero a la izquierda y que no llegaré a ninguna parte, peor me salen las cosas. Pero no quiero odiar a mi madre. Quiero hacer las paces con ella y perdonarla para liberarme, al fin, de mi odio. Pero no lo consigo. Incluso cuando la odio, me siento acosada por ella, como si me odiase. Pero es imposible que eso sea cierto. ¿Qué es lo que hago mal? Porque sé que sufriré si no consigo perdonarla. Mi terapeuta me ha dicho que declarar la guerra a mis padres sería como declarármela a mí misma. Naturalmente, sé que, cuando uno perdona, tiene que hacerlo de corazón, y yo me siento muy confusa, porque hay momentos en los que me siento capaz de perdonar y me compadezco de mis padres, pero de repente me enfurezco, me revuelvo contra lo que hicieron y no quiero ni verlos. Quiero vivir mi propia vida, estar tranquila y no estar todo el rato pensando en cómo me pegaron, me humillaron y casi me torturaron. Esta chica está convencida de que, si toma en serio sus recuerdos y permanece fiel a su cuerpo, tendrá que luchar contra sus padres, lo que equivaldría a luchar consigo misma. Eso es lo que le dijo la terapeuta. Pero el resultado de este comentario es que esta chica no puede en absoluto distinguir entre su vida y la de sus padres, que no se le permite tener identidad alguna y que solo puede verse a sí misma como una parte de sus padres. ¿Por qué la terapeuta dijo esto? No lo sé, pero yo creo que en frases semejantes se percibe el miedo de los terapeutas a sus propios padres. No es de extrañar, pues, que la paciente se contagie de este miedo y esta confusión, y no se atreva a desvelar la historia de su infancia para dejar que el cuerpo viva con su verdad. En otra ocasión, una mujer muy inteligente me escribió que no quería emitir juicios generales sobre sus padres, sino ver las cosas una a una, ya que, aunque de pequeña le pegaron y la sometieron a abusos sexuales, también vivió buenos momentos junto a ellos. Su terapeuta le aseguró que debía ponderar los momentos buenos y los malos, y entender como adulta que los padres perfectos no existen y que todos, por fuerza, cometen errores. Pero no se trataba de eso. Se trataba de que esta mujer, ahora adulta, desarrollara una empatía hacia esa niña cuyo sufrimiento nadie vio, porque fue utilizada para los intereses de sus padres, intereses que gracias a su gran talento pudo satisfacer a la perfección. No obstante, si ha llegado a sentir este sufrimiento y es capaz de acompañar a la niña que lleva dentro,
no debería tratar de compensar los momentos buenos con los malos, porque con ello volvería a desempeñar el rol de la niña que quería satisfacer los deseos de sus padres, quererlos, perdonarlos, recordar los buenos momentos, etc. La niña intentó satisfacerlos sin cesar, con la esperanza de entender las contradicciones de los mensajes y los actos de sus padres, a los que estaba expuesta. Pero este trabajo interior no hizo sino aumentar su confusión. Era imposible que la niña comprendiera que su madre se había parapetado en un búnker interior para protegerse de sus propios sentimientos, y que por eso vivía ajena a las necesidades de su hija. Y si la persona adulta entiende esto, no debería perpetuar los desesperados esfuerzos de la niña, ni intentar obligarse a valorar objetivamente los hechos, oponiendo lo bueno a lo malo, sino actuar según sus propios sentimientos, que al igual que todo lo emocional son siempre subjetivos. ¿Qué me atormentó durante mi infancia? ¿Qué es lo que no me permitieron sentir? No se trata de emitir un juicio global sobre los padres, sino de encontrar la perspectiva del niño que sufre y no habla, y de romper un vínculo que yo llamo destructivo. Como ya he dicho con anterioridad, este vínculo está compuesto de gratitud, compasión, negación, nostalgia, enmascaramiento y un sinfín de expectativas que nunca se satisfacen ni se satisfarán. El camino hacia la madurez no pasa por la tolerancia a las crueldades sufridas, sino por el reconocimiento de la propia verdad y por el aumento de la empatía hacia el niño maltratado. Pasa por darse cuenta de cómo los malos tratos han entorpecido la vida entera del adulto, de cómo se desaprovecharon muchas oportunidades y de cuánta de esa desgracia se ha transmitido sin querer a la siguiente generación. Esta trágica constatación solo será posible cuando dejemos de poner en la balanza los aspectos buenos y malos de los padres que nos maltrataron, porque al hacerlo caemos de nuevo en la compasión, en la negación de la crueldad, mientras creemos que simplemente analizamos más detalladamente las cosas. En mi opinión, ese esfuerzo es semejante al que hizo ya en la infancia, y creo que el adulto debería evitar hacer este balance, porque arroja confusión y obstaculiza la propia vida. Evidentemente, aquellos que en su infancia no recibieron palizas ni soportaron la violencia sexual no necesitan hacer este trabajo. Pueden disfrutar con sus padres de sus buenos sentimientos y llamarlos amor sin reservas, y no necesitan negarlos. Esta carga solo afecta a las personas que en el pasado fueron maltratadas, sobre todo cuando no están dispuestas a pagar el autoengaño con enfermedades. Es una norma que he experimentado casi a diario. Por ejemplo, una mujer escribe en el foro diciendo que ha leído en internet que uno no puede ayudarse a sí mismo de verdad si deja de ver a los padres, que entonces se sentiría acosado por ellos, y que eso es precisamente lo que le pasa ahora a ella. Desde que ya no va a visitar a sus padres, piensa en ellos día y noche, y vive constantemente atemorizada. Esto tiene una clara explicación. Siente pánico, porque los pretendidos expertos de Internet no han hecho sino aumentar más aún su miedo a sus padres. La moral así predicada dice que las personas no tienen ningún derecho a tener una vida propia, sentimientos y necesidades. Es probable que en Internet apenas se encuentre algo distinto a esto, porque esas ideas no reflejan otra cosa que la mentalidad que conservamos desde hace miles de años. Honra a tus padres
para poder vivir más tiempo. En la primera parte de este libro, las biografías de varios escritores han demostrado que esto no siempre es cierto, sobre todo en los casos de personas que fueron niños muy sensibles e inteligentes. Sin embargo, una vida larga tampoco justifica la amenaza contenida en el cuarto mandamiento. Todo lo contrario, se trata de la calidad de vida. Se trata de que padres y abuelos tomen conciencia de su responsabilidad y no honren a sus antepasados a costa de sus hijos y nietos, con los que cometen irreflexivamente abusos sexuales, a los que pegan o torturan de otra manera. Se supone que por su bien. A menudo los padres pueden aliviar el propio cuerpo descargando contra los hijos sus desbordantes sentimientos, que también fueron válidos para sus propios padres. No obstante, no tardarán en enfermar cuando estos hijos, al menos en apariencia, los rehúyan. Los hijos y nietos actuales pueden sentir, pueden dar crédito a lo que vieron y sintieron de pequeños, y no tienen por qué obligarse a cerrar los ojos, porque la ceguera forzada la pagaron con enfermedades corporales o anímicas, cuyas causas permanecieron veladas durante mucho tiempo. Cuando dejen de participar en esta ocultación, tendrán la oportunidad de romper la cadena de violencia y autoengaño, y no convertir más a sus hijos en víctimas. No hace mucho, en un programa de televisión, abordaron los casos de los niños que padecen neurodermatitis, es decir, sienten un incesante escozor en el cuerpo. Los especialistas que aparecían en el programa afirmaban unánimemente que esta enfermedad es incurable. En ningún momento hablaron de causas psíquicas, aunque saltaba a la vista una cosa: los niños que coincidían en la clínica con otros de su misma edad y que padecían lo mismo, si bien no se curaban, mejoraban. Este mero hecho me llevó a suponer como espectadora que los contactos en la clínica produjeron a los niños la reconfortante sensación de no ser los únicos que presentaban este extraño síntoma. Poco después de ver este programa, conocí a Verónica, quien durante su terapia desarrolló una neurodermatitis, y con el tiempo se percató de que era precisamente este síntoma el que le había facilitado la ruptura del antiguo y funesto vínculo que le unía a su padre. Verónica era la pequeña de 5 hermanas. Sufrió abusos sexuales a manos de sus hermanas mayores. Su madre era alcohólica y amenazaba sin cesar la existencia de la niña con inesperados ataques de ira. En esta situación, la niña abrigó la vana esperanza de que su padre algún día la salvaría. Verónica idealizó a su padre durante toda su vida, a pesar de que nunca hubo motivo ni recuerdo alguno que justificaran tanta estima. El padre también era alcohólico y solo mostró hacia sus hijas interés sexual. Aun así, Verónica no perdió su esperanza. Fue leal a sus ilusiones durante 50 años. Sin embargo, en el transcurso de la terapia le entraba un gran picor cada vez que tenía que tratar con personas ante las que no sabía explicarse y de las que esperaba ayuda. Verónica me contó que, durante mucho tiempo, fue un misterio para ella por qué una y otra vez sufría unos ataques de picor tremendos, y no podía hacer nada al respecto, salvo enfadarse por tener que rascarse. Detrás de este grito de su piel se escondía, como se demostraría más tarde, la rabia contra toda su familia, pero en particular contra su padre, el cual nunca estuvo disponible para ella y cuyo papel de salvador
ella se había inventado para soportar la soledad en el seno de una familia que la maltrataba. Naturalmente, el que la fantasía de la salvación se prolongase 50 años aumentó todavía más la rabia. Pero con ayuda de su terapeuta logró, por fin, averiguar que el picor aparecía siempre que intentaba suprimir un sentimiento, y que no remitía hasta que ella lograba admitir y vivir ese sentimiento. Gracias a esos sentimientos fue percatándose de que había creado una fantasía en torno a su padre del todo infundada. En cada una de sus relaciones con los hombres, esta fantasía revivía. Esperaba que el amado padre la protegiese de la madre y las hermanas y comprendiese su necesidad. Cualquiera entenderá sin dificultad que eso no sucediera, que no pudiera suceder. Pero para la propia Verónica, esta visión realista era inconcebible. Tenía la sensación de que, si reconocía la verdad, moriría, cosa comprensible, ya que en su cuerpo vivía la niña desprotegida que habría muerto sin la ilusión de que su padre la ayudaría. No obstante, como adulta, pudo renunciar a esa ilusión, porque esa niña ya no estaba sola con su destino. Desde entonces existió en ella una parte adulta que pudo protegerla y hacer lo que el padre nunca había hecho: entender la necesidad de la niña y preservarla del abuso, algo que en su vida cotidiana vivió una y otra vez, ya que, por fin, consiguió dejar de ignorar sus necesidades como había hecho en el pasado y tomarlas absolutamente en serio. En adelante, el cuerpo avisaría de estas necesidades solo con un ligero picor, que a ella le indicaría que la niña necesitaba su ayuda. A pesar de que Verónica desempeñaba un cargo de gran responsabilidad, tenía tendencia a relacionarse con personas a las que, en el fondo, les era indiferente y de las que dependió mientras no comprendió el verdadero comportamiento de su padre. Todo esto cambió por completo después de la terapia. Encontró en su cuerpo un aliado que sabía cómo podía ayudarse a sí misma. Desde mi punto de vista, este debería ser precisamente el objetivo de todas las terapias. Gracias a los casos cuya evolución he descrito aquí y a otros similares que he observado en los últimos años, llegué a una conclusión: que tenemos que desechar la moral del cuarto mandamiento, adoptada tempranamente a través de la educación, para garantizar un resultado terapéutico positivo. Pero, por desgracia, la moral de la pedagogía venenosa rige demasiadas terapias desde el principio, o interviene en algún punto de las mismas, porque el terapeuta todavía no se ha liberado de estas obligaciones. Con frecuencia, el cuarto mandamiento se solapa con los preceptos del psicoanálisis. Incluso entonces, cuando al paciente se le ha ayudado durante largo tiempo para que al fin reconozca las heridas y los malos tratos sufridos, antes o después, como he explicado más arriba, mencionará que el padre o la madre también tenían cosas buenas y que de pequeño le dieron mucho, por lo que el adulto actual debiera estar agradecido. Semejante alusión basta para volver a desconcertar del todo al paciente, pues precisamente este esfuerzo por ver el lado bueno de los padres es lo que le ha llevado a reprimir sus percepciones y sentimientos, tal como Kertész describe en su impactante libro. Laura, por ejemplo, se puso en manos de un terapeuta que, ante todo, le permitió desenmascararse por primera vez,
reconocer que su dureza era ficticia y confiar en alguien que le ayudó a encontrar el acceso a sus sentimientos y recordar, además, su anhelo infantil de contacto y cariño. Al igual que Verónica, Laura había buscado en su padre la salvación de la frialdad materna, aunque, a diferencia del padre de Verónica, el de Laura había mostrado mucho más interés en su hija y a veces incluso había jugado con ella, con lo que hizo concebir a la niña la esperanza de una buena relación. Sin embargo, el padre de Laura estaba al corriente de los castigos de la madre y, aun así, dejó a su hija con ella, no la protegió ni asumió ninguna responsabilidad sobre la niña. Y lo peor de todo fue que, tal como Laura me escribió, el padre despertó en ella un amor que, realmente, él no merecía. Con este amor vivió la joven hasta que cayó enferma. Trató de entender el sentido de su enfermedad con ayuda de los terapeutas. Al principio, su terapeuta le pareció muy prometedor. Con su ayuda, Laura consiguió derruir su muro defensivo, pero luego fue él quien empezó a levantar otro, cuando en los sentimientos de Laura afloró la sospecha de que había sufrido abusos incestuosos a manos de su padre. De pronto, su terapeuta empezó a hablar de deseos infantiles edípicos con los que confundió a Laura de manera parecida a como lo había hecho su padre. Le ofreció sus propias debilidades y sus recuerdos no asimilados porque permanecían reprimidos. Le ofreció la teoría analítica en lugar de la empatía de un testigo cómplice. Gracias a los conocimientos que había extraído de sus lecturas, Laura pudo darse cuenta de la maniobra de huida del terapeuta. No obstante, repitió con él el mismo modelo, porque su relación con su padre seguía existiendo. Seguía estándoles agradecida, al terapeuta y a su padre, por lo que había recibido de ellos. Continuaba, así, sujeta a la moral tradicional e incapaz de romper sus vínculos infantiles con ninguno de los dos. De modo que los síntomas continuaron pese a la terapia corporal primaria que inició entonces. La moral por la que en muchas terapias Laura sacrificó su historia y su sufrimiento había vencido, hasta que, con ayuda de una terapia de grupo, pudo deshacerse de su infundada gratitud, percibir la decepción paterna sufrida en su infancia con todas sus consecuencias, y ver que era aquí donde residía su propia responsabilidad sobre su vida. A partir de ese momento, gracias a la aceptación de su verdad, Laura pudo literalmente vivir una vida nueva y creativa. Ahora sabía que ya no le amenazaba ningún peligro si se atrevía a pensar que su padre no era más que un blandengue, que nunca le ayudó porque no quiso, y que la utilizó para descargar en ella sus propias heridas y así no tener que sentirlas él. Al parecer, cuando comprendió esto, su cuerpo se calmó, pues el tumor que el médico quería operar con urgencia se redujo con rapidez. En una de sus primeras terapias, a Laura le enseñaron el método de la visualización, en el que por aquel entonces depositó muchas esperanzas. Cuando cierto día consiguió recordar una escena en la que, con 17 años, su idealizado padre le había pegado por celos, la terapeuta consideró que ahora tenía que imaginárselo como alguien cariñoso y tratar de que esta imagen positiva sustituyese a la antigua negativa. Esto, en realidad, prolongó unos años más su idealización paterna. Entretanto, el tumor de su matriz fue creciendo, hasta que ella tomó la decisión de enfrentarse a la verdad que le señalaba su recuerdo real. Estas y otras técnicas se brindan en numerosas terapias
para transformar los sentimientos negativos en positivos. Dicha manipulación suele reforzar la negación que desde siempre ha ayudado al paciente a ahuyentar el dolor de su verdad, que señalan las emociones auténticas. De ahí que el éxito de semejantes métodos pueda ser solo a corto plazo y muy problemático, pues la emoción negativa originaria era una señal importante del cuerpo, y al ignorar su mensaje, el cuerpo tiene que enviar mensajes nuevos para ser escuchado. Los sentimientos positivos fingidos no solamente duran poco, también nos dejan en el estado del niño, con sus infantiles esperanzas de que algún día los padres muestren su lado bueno y nunca necesitemos sentir rabia o miedo hacia ellos. Pero tenemos que, y podemos, liberarnos desde este preciso instante de estas ilusorias expectativas infantiles, si queremos ser adultos y vivir en nuestra realidad actual. Para eso es necesario que podamos vivir las llamadas emociones negativas y transformarlas en sentimientos sensatos, para ser capaces de detectar sus verdaderas causas, en lugar de querer deshacemos de ellas lo más rápidamente posible. Las emociones vividas no son eternas. Sin embargo, durante este breve lapso de tiempo pueden liberar energías bloqueadas. Solo cuando las desterramos anidan en el cuerpo. Los masajes de relajación y demás terapias corporales proporcionan un gran alivio temporal, pues, por ejemplo, liberan músculos y tejidos conjuntivos de la presión de las emociones reprimidas, mitigan tensiones y eliminan los dolores. Pero es posible que, más adelante, esta presión resurja si siguen ignorándose las causas de dichas emociones, porque la expectativa infantil de un castigo todavía es muy fuerte en nosotros, y por eso tenemos miedo de disgustar a los padres o a quienes los sustituyen. Menos efectivos son los ejercicios que suelen recomendarse para dejar salir la rabia. Desde golpear una almohada hasta el boxeo, mientras tengamos que seguir protegiendo a las personas hacia quienes, en primer lugar, va dirigida esta rabia. Laura probó muchos de esos ejercicios, siempre con un éxito transitorio. Solo cuando estuvo preparada para percibir en toda su dimensión la decepción sufrida con su padre, y para sentir no únicamente la rabia, sino también el dolor y el miedo, su útero se liberó por sí solo del molesto tumor sin ejercicios de relajación.